Es una de las infraestructuras ferroviarias más importantes de los últimos tiempos y por fin se ha puesto en marcha. Te cuento todos los detalles del túnel Atocha-Chamartín en este vídeo. Desde el viernes 1 de julio, el Ministerio de Transportes ya ha puesto en servicio el túnel en ancho internacional o alta velocidad entre las estaciones de Chamartín y Puerta de Atocha, una infraestructura de unos 7 kilómetros de longitud, con unos trabajos previos que se iniciaron en agosto de 2009 y cuya excavación concluyó nada menos que en mayo de 2011, aunque ha habido que esperar otros 11 años extra para su finalización total. Además, este mismo día se puso en marcha también el nuevo acceso sur de alta velocidad a la capital desde Torrejón de Velasco. En total ha supuesto una inversión en estos proyectos de unos 1.072 millones de euros. El nuevo túnel es solo apto para trenes de alta velocidad, es decir, que por aquí no pasarán los cercanías, y permitirá descongestionar el tráfico de entrada y salida a Madrid y conectar las líneas de alta velocidad del norte de España con las del este y el sur, facilitando el establecimiento de servicios pasantes, evitando así por tanto trasbordos en la capital y potenciando la vertebración territorial. Hasta ahora los viajes entre líneas del norte y del sur, por resumir, se podían eternizar, ya que en la mayoría de los casos en alta velocidad era necesario llegar a una estación, enlazar con la otra y coger otro tren. Por ejemplo, si querías viajar de Valladolid a Albacete, por decir un ejemplo concreto, tenías que coger un tren que llegase a Chamartín, bajarte, enlazar con un cercanías que te transportara hasta Atocha y una vez allí subirte a otro tren distinto. Un proceso incómodo y que alargaba y complicaba mucho el viaje y que ahora quedará solo en un recuerdo. Esta nueva infraestructura supone un verdadero hito, pues hasta ahora la red española de alta velocidad se había desarrollado en dos áreas. Por una parte, las líneas que unen Madrid con el norte y noroeste del país, que tienen origen y destino en la estación de Madrid-Chamartín, ahora también Clara-Campoamor, y por otra, las de alta velocidad del este y del sur, con origen y destino en Puerta de Atocha. El nuevo túnel de alta velocidad entre las dos estaciones hace que la red pase a ser, muy resumidamente, a una red única sin divisiones. Hay que destacar que el túnel en sí ha requerido de una inversión de 338 millones de euros. Sin embargo, como suele pasar, este es solo un paso más, ya que aún queda mucho por hacer, también en Madrid, pues tanto Atocha como Chamartín se encuentran en obras de mejora y ampliación que permitirán acoger en el futuro el presumible notable aumento de viajeros. Atocha por el momento sufrirá una verdadera catarsis, ya que comenzarán a tener también las obras de una estación pasante que acogerá el tráfico propiamente dicho de los trenes de este túnel del que hoy hablamos. Los trenes que circularán por esta nueva infraestructura de momento solo van a parar en Chamartín y hasta que dicha estación pasante de Atocha sea abierta. Una vez finalizada la ampliación de Madrid-Puerta de Atocha y con la futura estación pasante en funcionamiento, todos los trenes de alta velocidad que lleguen o partan de la capital podrán efectuar parada tanto en Atocha como en Chamartín, que pasarán de ser estaciones terminales a ser estaciones pasantes. Una gran novedad que facilitará el movimiento de viajeros procedentes de todos los rincones de España, no solo con más zonas de la capital, sino también en un futuro cercano con la conexión directa con el aeropuerto, ahora en obras. El objetivo final es que Madrid cuente con algo así como una gran estación ferroviaria con dos terminales, sur y norte, Madrid-Puerta de Atocha y Chamartín. Tanto los complejos detalles de las obras de Atocha como dicha conexión con Barajas os lo contaré mucho más al detalle en otro vídeo del canal. Además, como ya he comentado, y con el objetivo de aumentar la capacidad ferroviaria y permitir la circulación de un mayor número de trenes, Adif ha puesto en servicio la duplicación de vía en el tramo de 28 kilómetros entre Puerta de Atocha y Torrejón de Velasco, con una inversión de unos 734 millones y una obra que también se ha dilatado demasiado en el tiempo. Hasta ahora los trenes de alta velocidad de Levante con destino a Madrid y viceversa han compartido su acceso a la capital con los trenes con origen o destino a Andalucía, provocando un verdadero cuello de botella cada vez más congestionado.
Con el fin de responder al incremento de tráficos previstos asociados especialmente a la liberalización de los servicios ferroviarios de viajeros, la llegada de nuevos destinos AVE como por ejemplo Murcia o la creciente demanda de los trenes low cost, se ha construido este otro acceso ferroviario al sur de la capital que debería ser más que suficiente para evitar posibles futuras saturaciones. Como os comenté en un vídeo muy reciente, por el momento este túnel solo va a coger las rutas Alvia entre Asturias y Cantabria, incluyendo varias ciudades castellanoleonesas con Valencia, Castellón y Alicante, incluyendo también Cuenca, Albacete y Villena, a la espera pues de que se vayan incorporando más rutas con, por ejemplo, Burgos y País Vasco o Zamora y Galicia con Andalucía, y próximamente también con Murcia, algo que por desgracia de momento no han aclarado desde Renfe, ni las fechas ni el calendario para esas incorporaciones, que bien podrían coincidir con la puesta en servicio de los nuevos trenes a abril, de los cuales os hablé más al detalle en otro vídeo del canal. Por lo que, como suele ser habitual con Renfe, toca armarse de paciencia y esperar novedades, que como siempre os digo, aquí estaremos para informar y contar nada más se produzcan. Un nuevo hito muy esperado y al que aún le quedan importantes incorporaciones en el futuro, así que suscríbete al canal, encantado de leer tus comentarios y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.